Bienvenidos y bienvenidas a La Filosofía, donde el podcast del pensamiento antiguo cobra vida para iluminar el presente. Hoy viajamos al corazón del Imperio Romano al siglo II después de Cristo, donde encontramos a un hombre poderoso, pero profundamente humano. Hoy hablaremos de Marco Aurelio, el filósofo estoico que tras su pensamiento silenció sin saber que cambiaría un arma por un libro. Marco Aurelio no fue un emperador común, sino que él fue un filósofo. Nació en Roma en el año 121 después de Cristo y desde joven se inclinó hacia la filosofía. Mientras otros se entrenaban en las artes de la guerra, el pasado, horas leyendo a Epíteto y reflexionando sobre la virtud. Pero el destino tenía planes distintos para él. A los 40 años se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, conocido como el emperador en Roma. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el lujo o la tiranía, Marco Aurelio decidió gobernar según los principios del estoicismo. El estoicismo es una filosofía práctica que nos enseña a aceptar lo que podemos controlar, lo que no podemos controlar y vivir de acuerdo a la razón y la virtud. Para Marco Aurelio, esto no era una teoría, era una guía para la vida diaria. En sus momentos de mayor estrés, guerra, pestes, traiciones, escribió reflexiones personales que hoy conocemos como meditación. Un diario íntimo nunca pensado para ser publicado llenó de sabiduría en la vida de Marco Aurelio. Sobre las enseñanzas de Marco Aurelio. ¿Qué ustedes entienden sobre tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos? Date cuenta de esto y encontrarás las fuerzas. Ustedes, muchachas, ¿qué entienden sobre esta frase? Nosotros tenemos poder de nosotros mismos, no de los problemas o el caos que está afuera de nosotros. Nosotros tenemos que estar estables por nosotros mismos. O esta otra, no desperdicies lo que te queda de vida en discusiones sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. No fijes a los demás. Sé un buen hombre tú, porque Dios dice, el que obra bien, le va bien. Marco Aurelio no buscaba fama ni aplausos. Su objetivo era un buen ser humano, incluso en medio del caos. Y ahí está su grandeza, no en su conquista, sino en su carácter. Para argumentar sobre Marco Aurelio, más conocido como el emperador filósofo, fue como unos seguidores que le dieron renombre. A Marco Aurelio, tras gobernar con sabiduría y mantener firme en los principios estoicos, enfatizando la justicia, búsqueda de la verdad, caracterizando su función, liderazgo y como una de las más eficientes dentro del imperio, defendiendo sus fronteras y aproximándose al bienestar de sus ciudadanos. En conclusión, Marco Aurelio, como emperador y filósofo, gobernó con sabiduría, dejando como ejemplo un legado que hoy en día inspira a líderes ciudadanos. Su principio de equidad, justicia y responsabilidad se manifestaron en sus decisiones políticas y en su vida personal, marcando con ella un contraste notable de una decadencia a otros gobernadores anteriores. Marcos entendía la verdadera grandeza de sus principios y la residencia de virtud, y no el poder de riqueza en su vida. En sus escritos como el libro de Meditaciones reflejan sus constantes búsquedas de conocimiento y mejorar personal, que se volvieron las cualidades fundamentales para un gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que Marco Aurelio siempre buscó lo que es justicia, paz y equidad para todo un gobierno. Él no era lo que era un autor de lujos, sino un autor de equidad y justicia. Marco Aurelio presentaba dificultades en su época porque él vivía bajo un concepto de anarquía.
Es decir, que ahí no había paso a la razón, a la emoción o al sentimiento. Se decía que si la ley acataba que esta persona cometió un crimen, se le castigara con todo el peso que ella pusiese, ¿no? Y Marco Aurelio, él en cambio decía que antes de actuar tocaba pensar, tocaba razonar, y después de eso se ponía la sentencia que realmente era debida para esa persona, dándole paso y dándole sentimiento a un cambio de cada persona, y en base a eso los derechos naturales podían ser validos como un derecho positivo. Entonces, no sé qué opinen ustedes referente a las dificultades que Marco Aurelio en ese entonces tenía para con los otros gobernantes o los otros filósofos, porque él fue uno de esos que se posicionó como tal. Bueno, a pesar de las dificultades, Marco Aurelio es quizás más conocido por sus reflexiones filosóficas, ya que se recopilaron en su obra Meditaciones. En este libro escribió sobre la importancia de la razón, la virtud y el autocontrol, ofreciendo una guía sobre cómo vivir una vida plena y en armonía con la naturaleza. También se dice que su filosofía fue estoica, enfatizada la aceptación de lo que no se puede cambiar y la importancia de mantener un equilibrio emocional frente a sus adversidades. ¿Qué opinan sobre el estoicismo del Marco Aurelio? Yo opino que el estoicismo en la filosofía práctica que dijo y creía Marco Aurelio enseñaba a aceptar a lo que no podemos controlar y a vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Para Marco Aurelio esto no era una teoría, era una guía para la vida diaria. En sus momentos mayores de estrés, pestes, traiciones, escribió reflexiones personales que aún conocemos y son siendo meditadas y cayendo en debate hasta la actualidad. ¿Cuáles fueron las claves del estoicismo de Marco Aurelio? Bueno, Marco Aurelio, el filósofo, nos habla de aceptar que no podemos controlarlo todo, que no podemos controlar ni la muerte, ni la fama, y que tenemos que hacer con hechos, con nuestras acciones, basados en nuestras acciones, para poder controlar nuestro pensamiento. También nos dice que debemos aprender a vivir en armonía, en control, en unión con la naturaleza, para poder dominar nuestras pasiones, para poder dominar el dolor y poder controlar la serenidad y las adversidades que se nos presentan día a día. También nos aclara que debemos de tener el deber y la responsabilidad como el valor que tuvo él al enfrentarse en esos tiempos a muchas personas que juzgaban simplemente por el hecho de que ellos lo creían así, sin estar basados en una razón absoluta. Al término de este video y viajando al pasado de la historia con el filósofo Marco Aurelio, llevamos el tema que Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, pero sus palabras han sobrevivido casi 2000 años. Hoy, en un mundo lleno de ruido, de estrés, de velocidad, tal vez es momento de volver a escucharlo, porque a veces es mejor el consejo que viene del pasado. Gracias por acompañarnos en Filosofía a Voz Alta. Hasta un próximo episodio y recuerda, gobierna tu vida con sabiduría como lo